Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra plática aquí con Abogados Unión. Yo soy su servidor, como siempre, el licenciado Félix Sánchez, y el día de hoy queremos finalizar con nuestra plática que hemos llevado desde el principio de febrero, platicando sobre la nueva regla de la carga pública. Y específicamente hoy queremos hablar de la evidencia que vamos a necesitar presentar en todos los trámites que estamos haciendo, ya sea si tu cita es en el consulado o estás inmigrando dentro de Estados Unidos por medio del ajuste de estatus. Entonces vamos a platicar hoy de la evidencia que necesitas y cuáles son los requisitos para presentar tu trámite migratorio. Así es que si tienes preguntas sobre la carga pública, eso es tu oportunidad para tomar notas, y si tienes alguna pregunta, con mucho gusto, mándanos un mensajito por esta plataforma y las contestamos ahorita en vivo. Entonces, la primera pregunta: voy a emigrar a un familiar, ¿cuántos años de impuestos debo de presentar? Eso es una pregunta relacionada más con lo que necesitamos para la carta de sostenimiento, y ahí la respuesta es generalmente 3 años necesitamos presentar de declaraciones de impuestos. Ahora, a nosotros nos gusta, y algo que estamos viendo que el gobierno nos está pidiendo más y más, es en lugar de presentar declaraciones de impuestos, nos está preguntando presentar transcripciones o transcripts del IRS. ¿Cuál es la diferencia? La declaración de impuestos es lo que mi preparador de impuestos o mi contador me da a mí para enseñar que yo ya declaré mis impuestos. Pero el transcript es la impresión de esa declaración del punto de vista del IRS. Entonces el IRS me manda a mí lo que ellos tienen. Y de esa manera el gobierno e inmigración se está dando cuenta que efectivamente presentaste tus declaraciones de impuestos y que no fueron alterados o no fueron cambiados o algo así, ¿no? Entonces, aunque sí estamos presentando declaración de impuestos, nosotros nos gusta mejor pedir los transcripts. Para pedir los transcripts hay dos maneras muy sencillas. La primera es, puedes crear una cuenta en línea en el irs.gov, y ahí haces una cuenta que se tiene que verificar con información tuya personal, información solamente que tú vas a saber, como domicilios, números de teléfono, créditos que tengas pendientes, etc. Y cuando confirmen esa información, vas a poder accesar todas tus declaraciones de impuestos y nomás los puedes imprimir ahí mismo y nos traes a nosotros la impresión. Ahora, la otra manera, si no puedes abrir una cuenta o no tienes acceso a la página del gobierno, puedes hablar al IRS y pedir tus transcripts por teléfono. Tardan 10 a 15 días para que te lleguen, así es que hazlo con bastante tiempo porque eso obviamente podría retrasar la presentación de tu trámite. Entonces, 3 años de declaraciones de impuestos. De esos 3 años, la más importante es la última. Ahorita que ya estamos finalizando con los declaraciones, tiempo de la temporada de impuestos, todavía no es requerido la declaración del 2019, pero si la tienes es mucho mejor la declaración del 2019 porque ya me enseña tus ingresos más actuales. Si nomás presentamos los del 2018, obviamente no tenemos información de los últimos, pues ya ahora año y medio de ingresos, ¿no? Entonces, 2019. Ahora, ¿qué pasa si mi ingreso no es suficiente para calificar para ser aval? Toma en cuenta que las declaraciones de impuestos solamente es una medida de tu ingreso, no es la única medida de tu ingreso. ¿Eso qué quiere decir? Si yo declaré el año pasado $19,000 al año, no quiere decir que ahorita estoy ganando eso. Es posible que a lo mejor al principios del 2019 yo no estaba trabajando porque estaba discapacitado o estaba enfermo o simplemente estaba buscando trabajo, ¿no? O estaba en unemployment tal vez. Eso quiere decir de que 2019 solamente es evidencia de mi ingreso, pero no quiere decir que es mi ingreso actual. ¿Qué pasa si ahora ya estoy trabajando tiempo completo? A lo mejor el año pasado no. ¿O qué pasa si este año voy a trabajar todos los 12 meses del año? El año pasado nomás trabajé 9 o 8 meses. Entonces, tenemos que argumentar ahorita que tu ingreso ya ha subido y que ya tienes suficiente para calificar para ser tu aval o aval para tu familiar, para el beneficiario. Entonces, ¿qué debo hacer si no califico para ser aval? Primero es evaluar y analizar todas las fuentes de ingreso. Hay gente que recibe, por ejemplo, seguro social. El seguro social no es sujeto a impuestos
y eso quiere decir que no es libre de impuestos, pero no es sujeto a ponerlos en la declaración de impuestos y por lo tanto mi seguro social no va a reflejarse en las declaraciones. Entonces yo le tengo que mostrar al gobierno que efectivamente yo estoy recibiendo ese seguro social y lo estoy recibiendo directamente a mi cuenta, o tengo un estado de cuentas que me manda el gobierno donde yo enseño el ingreso que estoy recibiendo. Esa es otra manera. O posiblemente el año pasado, póngale que el año pasado estaba ganando 13, 14 dólares la hora, pero este año mi ingreso ya subió a 18, 19 dólares la hora. Es posible, ¿no? Entonces mi ingreso este año, si lo calculo, lo que sería al año, sería mucho más de lo que sería el año pasado. Entonces, ¿qué debo hacer si no califico? Es evaluar y analizar todas las fuentes de ingresos ahorita, no el 2019, no las del 2018, para determinar si califico ahorita ser aval para mi familiar. Y si todavía no califico, ¿qué otras cosas se pueden hacer? Bueno, puedo combinar mi ingreso con el ingreso de un familiar que vive conmigo. Por ejemplo, si yo estoy migrando a mi esposa y mi hijo vive conmigo y él también está ganando 13, 14 dólares la hora y está trabajando tiempo completo o part-time, yo puedo combinar mi ingreso con el ingreso de mi familiar. Así es que es otra manera de calificar para ser aval. Si no tengo ese otro ingreso, yo puedo enseñar activos. ¿Qué son activos? Son cosas, carros, efectivo en el banco, retiro, una casa, etcétera. Activos que yo tenga que pueda cambiarse por efectivo dentro de un año, incluyendo, por ejemplo, una casa. Yo puedo elegir vender mi casa para que mi familiar no sea carga pública. Entonces, si yo tengo mi casa propia o si yo tengo carros que ya pagué, o si tengo dinero en una cuenta de banco, o si tengo un retiro, un 401k o una pensión que yo puedo pedir que me den ese dinero, entonces yo tengo un activo que puedo usar para la carta de sostenimiento. ¿Okay? Ahora, al fin de todo eso, vamos a poner que todavía no califico, entonces ahora sí podemos pedir a un patrocinador o lo que le llamamos un aval, y si esa persona sí califica, entonces ya cumplí con los requisitos de ser carga pública, de no ser carga pública. ¿Okay? ¿Qué otros comprobantes voy a necesitar? Si voy a necesitar, ya hablamos de transcripts y declaraciones de impuestos, también necesitamos W2, por ejemplo, las formas del trabajo, ya sea 1099 o W2. Si yo tengo mi negocio propio, tengo que enseñar que mi negocio es verdadero, que tengo una licencia para conducir negocios, que tengo tal vez si es una corporación, lo que los llaman los Articles of Incorporation o los Articles of Organization de las empresas. Cualquier cosa para enseñar que el negocio está activo. Si yo estoy argumentando que mis ingresos han cambiado del 2019 y por lo tanto deben de tomar mis ingresos de hoy y no del año pasado, entonces yo necesito talones de cheque o ingresos ahorita, nuevos. ¿Qué tal si yo estoy enseñando información de mi aval? Lo mismo, talones de cheque de mi aval, 1099, W2, declaraciones de impuestos incluyendo transcripts o información de su negocio. Si yo estoy usando activos para cumplir con los requisitos de la carga pública, necesito enseñar que yo soy dueño de ese activo. Por ejemplo, si tengo un carro, quiero el registro del carro o el pink slip, mejor dicho, donde yo enseño, mira, tengo un 2007 Ford F-150 troque, que si yo lo pongo a la venta ahorita, lo puedo vender por $7,000, algo así, ¿no? Y usamos ese dinero, lo que se puede vender, los $7,000, para suplentar el ingreso para la carga pública. ¿Qué otros documentos necesito? Documentos relacionados a mi familiar. Si yo voy a usar el ingreso de mi hijo, yo tengo que enseñar que soy su papá. Entonces necesito el acta de nacimiento de mi familiar. El aval no tiene que ser familiar. Solamente si vive conmigo tiene que ser familiar. Pero si es un aval, por ejemplo, un conocido de trabajo o un amigo, no tiene que ser familiar. Sí estamos notando que el Consulado de Ciudad Juárez está preguntando la relación con el aval. Los reglamentos no especifican eso, pero definitivamente si tiene una relación familiar, por ejemplo, si es abuelo, tío, si es o sea, en pocas palabras, que no sea un amigo, queremos establecer la relación y a lo mejor el consulado nos pide que escribamos una declaración diciendo yo soy el tío de fulano de tal y yo estoy consciente de lo que requiere
patrocinarlo y estoy más que dispuesto en patrocinarlo. Entonces, esos son otros comprobantes para lo de la carga pública. Ahora, ¿qué pasa con el familiar que va a inmigrar? ¿Ellos también necesitan comprobantes? Anteriormente la respuesta era no, ahora la respuesta es absolutamente. Queremos enseñar que nuestro familiar no va a ser carga pública y aunque yo estoy dispuesto a patrocinarlo, todavía tengo que enseñar que mi familiar va a venir a Estados Unidos y va a ser autosuficiente. Entonces, por ejemplo, vamos a poner que es mi esposa. Yo quiero enseñar que mi esposa o ya está trabajando o tiene prospectos de empleo en Estados Unidos, o que mi ingreso es suficiente para mantenerlos a los dos, ¿no? Entonces eso es lo que es el aval. Pero si mi esposa trabajó en México, por ejemplo, y ella trabajó como mesera, vamos a poner, y podemos decir, mira, a lo mejor en México trabajar como mesero posiblemente estés ganando no tanto, pero aquí en Estados Unidos ese mismo trabajo estarías ganando 12, 15, $18 la hora. Entonces podemos enseñar, mira, tiene este ingreso que tiene de México, pero cuando venga a Estados Unidos va a buscar un trabajo como mesera aquí y a lo mejor va a ganar 12, 13, 14 horas la hora, ¿no? Ese es un ejemplo. Si mi familiar tiene sus propios activos, vamos a poner que mi esposa tiene su propia casa en México, ¿verdad? Y tiene un valor, vamos a poner de $50,000 y podemos nosotros enseñar ese valor, entonces con mucho gusto. O si mi esposa tiene ingresos, tiene cuentas de banco, a lo mejor ella tiene sus propios ahorros y yo quiero enseñar que esos ahorros se los va a traer con ella para no ser carga pública aquí en Estados Unidos. Así es que hay muchos diferentes comprobantes dependiendo en el caso, ¿no? Otra vez, la nueva regla establece que ser aval o la carta de sostenimiento sola no es suficiente para el requisito de la carga pública. Vamos a poner que solamente es el 20% del análisis y los 8-80% es edad, estatus familiar, las cosas que hemos platicado en otros Facebook Lives aquí las semanas pasadas, ¿no? Activos, prospectos de empleo, salud, súper importante. Yo le estoy pidiendo a todos mis clientes ahorita que agarren una cotización para que cuando se vengan a Estados Unidos, dentro de los primeros 30 días van a tener seguro médico privado, ¿ok? Entonces, cualquier tipo de comprobante que puedan hacer, si yo, por ejemplo, tengo acceso a un seguro médico por mi trabajo y cuando mi esposa se venga a Estados Unidos, yo la puedo incluir en mi plan, esa información súper valiosa. Eso creo que van a ser uno de los factores más importantes que vamos a estar notando con respecto a la nueva regla de la carga pública. ¿Ok? Hay unos casos interesantes cuando estoy inmigrando, por ejemplo, a un hijo, ¿verdad? Cuando estoy inmigrando a un hijo que todavía está estudiando, o tal vez que estoy inmigrando a mis padres que ya son mayores de 65 años de edad o ya están jubilados, ¿verdad? Pero esos casos, aunque no son tan comunes, definitivamente es importante notar que ellos también van a ser susceptibles a ser negados por lo de la carga pública. Entonces tenemos que prepararnos para proteger ese argumento. Entonces, si mi papá, vamos a poner que yo estoy migrando a mi padre y mi padre es jubilado y aunque su pensión es pequeña, a lo mejor está recibiendo un equivalente de, no sé, 4,000, 5,000 pesos mensuales, esa información es valiosa. Que nos traiga los comprobantes de que él va a seguir recibiendo esa pensión, ¿verdad? Aunque se venga aquí a Estados Unidos. Si yo voy a traerme a mi padre, pero yo tengo a mis hermanas, que ellos podrían también apoyarme para que mi padre no sea carga pública, entonces cartas de mis hermanas o cartas de sostenimiento de mis hermanas que dicen, aunque mi hermano es el que la está pidiendo, yo me pongo a las órdenes y es de que mi papá necesita apoyo médico o económico, ¿no? Etcétera. Y lo mismo con hijos. Si yo me estoy atrayendo a mi hijo de 12, 15 años de edad, yo lo que estoy argumentando es de que no va a ser carga pública, que mi ingreso es más que suficiente y aunque mi hijo nomás tiene 12, obviamente él no va a venir a Estados Unidos a pedir ayuda y aparte, menores de 18 no nos piden que no sea carga pública porque asistencia pública que reciba un menor de 18 no lo toman en cuenta para propósitos de carga pública. Entonces, sí hay situaciones que van a ser bastante delicadas. Una familiar enfermo, por ejemplo. Ahorita nos estamos analizando bien qué es lo que va a pasar cuando una persona por ejemplo, tiene una enfermedad, tal vez una enfermedad grave como cáncer o una situación, a lo mejor no tan grave como diabetes, pero qué va a pasar con esas personas que posiblemente se vengan a Estados Unidos. Y ahí comprobantes de seguro médico va a ser la clave, ¿verdad? Porque aquí en Estados Unidos, por ejemplo, ya con el Affordable Care Act,
no pueden discriminar contra una persona que tiene una enfermedad. Así es que esa información es súper valiosa. Si yo agarro una cotización diciendo que por $300 al mes, aunque yo tenga cáncer, me pueden pagar yo puedo pagar mi seguro médico y ellos se van a encargar de mis gastos médicos, ya con eso es suficiente, ¿verdad? Muy bien. Esos son los comprobantes que necesitamos para enseñar que no vamos a hacer carga pública aquí en los Estados Unidos. Recuerden que la carga pública no afecta. Estoy recibiendo muchas llamadas todavía de personas que me dicen, soy residente, me quiero ser ciudadano americano, ¿me va a afectar lo de la carga pública? No es para personas que son residentes y se quieren hacer ciudadanos americanos, solamente afecta a personas que están buscando la residencia. También no tome en cuenta personas que están inmigrando por medio de VAWA o visa U o asilo o son refugiados aquí en Estados Unidos. Es decir, hay muchas partes donde la carga pública no aplica, así es que no se asusten. Si tienen preguntas, por favor, márquenos 619-662-2170 antes de que se asusten y que digan, ¿sabes qué? Mejor no quiero hacer esto, ¿verdad? ¿Tenemos alguna pregunta o duda? Dani Reyes, yo creo que sintonizó, ya ha empezado el Facebook Live. Pregunta si son necesarios los transcripts. Buena pregunta, Dani. Sí, los transcripts son, no quiero decir que son requeridos, pero ahorita los súper recomiendo. No es requerido, pero sí es súper recomendable tener los transcripts directamente del IRS, ya sea que te ingresaste por tu página y los imprimiste tú dentro de tu cuenta del IRS o los solicitaste del IRS directamente por teléfono. Súper importante tener esa información. José Gabriel Barrientos y Eliseo Arevalo nos mandan saludos. Familia Arevalo, cómo no, a las órdenes. Gusto en saludarlos. Muy bien, creo que es todo lo que tenemos el día de hoy. Tenemos muchos videos en YouTube y aquí mismo en Facebook Live de la carga pública. Si tienes más preguntas, puedes revisar con mucho gusto esos videos. Te invitamos. Si tienes una pregunta directa de tu caso y quieres que nosotros lo analicemos con mucho gusto, mándanos un mensajito por este medio, por Facebook, o mándanos un correo electrónico. Nuestro correo es hola@abogadosunion.com. Márquenos al 619-662-2170, 619-662-2170 y vamos a seguir contestando tus preguntas. Como siempre, yo soy el licenciado Félix Sánchez y quedo a sus órdenes. Que tengan excelente tarde. Hasta luego.